las tradicionales jornadas sobre neurorehabilitación, inclusión y discapacidad, que este año ya van a ser su 8ª edición. ¿Sí? Después ya les van a estar llegando seguramente a sus correos electrónicos los programas y los horarios, cómo va a estar organizada. Es un formato especial que hemos diseñado para esta oportunidad. Les agradezco el haberse sumado a esta propuesta de hoy, que tiene que ver con un tema bastante concreto y específico para kinesiología y fisiatría, que es la biomecánica del pie, y específicamente la valoración para la prescripción de ortesis plantares. Quien la va a presentar es el licenciado Mauro Ruggia, que es kinesiólogo motor de la sede Catamarca de Clínica Santa Catalina, y es uno de los integrantes del equipo de evaluación de la marcha. Él trabaja tanto en adultos como en pediatría y tiene una amplia formación en el tema. Así que, bueno, les pido que silencien los micrófonos, que vamos a estar recibiendo las preguntas que puedan hacer en forma escrita en el chat y las vamos a estar contestando después de la presentación. Adelante, Mauro, y suerte. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que se escuche bien el micrófono acá. Bueno, la idea, como dijo acá Hernán Pavón, es hablar un poquito de cómo hacemos nosotros en Santa Catalina, cómo nos llegan los pacientes y qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de prescribir una ortesis. Yo hoy voy a hablar puntualmente de lo que es ortesis plantares, más precisamente de lo que es la base de sustentación y cómo armar una plantilla, por lo menos aplicado a lo que es nuestra población principalmente. Y después vamos a hablar en un último punto, algo de lo que yo llamo prescripción de pies complejos, ¿sí? Donde vamos a tener que sumarle esta cuestión de las ortesis plantares, alguna combinación tanto de calzado como de ortesis tipo AFO. ¿Sí? Muchas gracias a todos por estar de antemano acá, un sábado a la mañana, y bueno, muchas gracias a la clínica también por permitirme presentarles este tema, que es un tema que para cuando uno es alumno es un poco odiado por la complejidad, pero bueno, cuando uno lo trata de explicar y lo empieza a entender, la verdad te abre un montón de posibilidades porque es la base sobre la cual vamos a construir el movimiento humano y sobre todo la marcha, que es uno de los objetivos principales de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Y por qué el pie principalmente? El pie, yo lo elegí por 3 puntos principales. Uno es la interfase, ¿sí? Es nuestra interfase, nuestro contacto con el suelo, con nuestro terreno, ¿sí? Si nosotros tenemos un pie que está correctamente alineado, que nos da la correcta información sobre el terreno, vamos a poder adaptarnos a este terreno y vamos a poder sortear los obstáculos de la mejor manera posible. Tampoco tenemos que olvidarnos de la historia de uso, ¿sí? Nosotros, yo, como dijo Hernán, trabajo en pediatría y también trabajo en adultos, con lo cual acá entra en juego cuánto tiempo pasó desde que el paciente vino a la consulta. Hay estudios que hablan de que en promedio una persona hace 5.000 pasos por día aproximadamente. Entonces, si multiplicamos esos 5.000 pasos, esos 5.000 movimientos del pie a lo largo de la historia de años que tenga este paciente que viene a la consulta, vamos a encontrarnos, por un lado, con alteraciones que son propias de todo este componente previo del movimiento que ya tenía el paciente, a los cuales se le suma muchas veces una lesión adquirida de este pie y que obviamente nosotros no la podemos descartar porque vamos a tener que sumarla a la rehabilitación y a la corrección de este miembro inferior alterado, ¿sí? Y por último, tener en cuenta que el pie fundamentalmente se entiende gracias a los sistemas de palancas y fuerzas, ¿sí? Lo que vamos a entender como momentos articulares que después lo vamos a ver ahora a continuación cuando hablemos de algunos conceptos de física puntualmente. Cuando tenemos que hablar de ortesis plantares y sobre todo de cualquier prescripción de ortesis, no nos tenemos que olvidar de algunos conceptos de física importantes. Entre ellos, el más importante que me parece a mí es el concepto de presión. No nos tenemos que olvidar que la presión es la fuerza sobre el área de superficie sobre la cual se aplica esa fuerza. Muchas veces el problema que tenemos cuando prescribimos una ortesis y que el paciente nos refiere ya sea un dolor o incluso aparece ya con una úlcera o con una úlcera por presión, es esto, ¿sí? Tal vez nosotros estamos alineando incorrectamente este pie o estamos alineando incorrectamente la articulación y esto lo que hace es que alguna saliencia ósea, alguna superficie muy, muy chiquita está en contacto constante con la ortesis, con esa pared que está empujando. Y si yo tengo una superficie muy chiquita,
lo que voy a tener es una mayor presión. Otro concepto importante para tener en cuenta y para entender este trabajo sobre lo que es las ortesis plantares y el equipamiento es la ley de Newton de acción y reacción. ¿Por qué es importante la ley de Newton? La ley de Newton nos dice que a toda fuerza se le corresponde una fuerza igual y contraria que tiene que ver con lo que se llama fuerza de reacción. ¿Y en el pie cómo se va a aplicar eso? Se va a aplicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que entender que en el pie vamos a tener lo que se llama, y esto también se da en todas las articulaciones, lo que se llaman los momentos articulares, que no es otra cosa que el desplazamiento de un segmento corporal a lo largo de un ángulo de movimiento, ¿sí? Y que van a actuar momentos tanto internos como externos. ¿A qué se le llama momento externo? Generalmente cuando nosotros hablamos de la marcha puntualmente, tenemos que tener en cuenta que el centro de masa va a caer en una determinada parte. En condiciones normales cae delante del maleolo interno y del maleolo externo, generalmente unos 4 centímetros. Esto es lo que me va a generar, esta fuerza de gravedad que está cayendo, me va a generar que el piso me devuelva una fuerza de reacción que se llama fuerza de reacción al piso y me genera un desplazamiento articular, ¿sí? Todos estos desplazamientos articulares que se van a ir dando van a estar contrarrestados muchas veces por lo que se llaman los momentos internos, que no es otra cosa que la contracción muscular propiamente dicha, ¿sí? Por ejemplo, en este esquema vemos cómo la fuerza de reacción al piso empuja el pie hacia arriba, hacia la dorsiflexión, y quien me va a contrarrestar ese momento externo va a ser un momento interno muscular llevado a cabo por principalmente el tríceps ural. Y esto es lo que me va a configurar, si vemos por ejemplo la cinemática de la marcha, es esta línea punteada, que es lo que se conoce como la fuerza de reacción del piso en todo el miembro inferior, la cual se va a ir desplazando desde posterior hacia anterior y va a generar distintos movimientos en las articulaciones. Acá sobre todo los movimientos los vamos a ver en articulaciones grandes, pero estos movimientos en articulaciones grandes también se dan en las pequeñas articulaciones y en los pequeños movimientos que tiene el pie a la hora de recibir esa carga de peso. Siempre decimos que cuando el movimiento, la fuerza de reacción del piso, perdón, está por delante de una articulación, en líneas generales, perdón, está generando un momento flexor y cuando está por detrás está generando un momento extensor, ¿sí? Cuando nosotros en el equipo de laboratorio de marcha nos derivan un paciente para evaluar cómo camina y poder ver si hay alguna alteración relevante para prescribir ya sea una ortesis o una plantilla, nosotros utilizamos el sistema de la clasificación internacional de la función, la cual ahora no la vamos a explicar a fondo porque la realidad es que estamos abocándonos más a lo que es la ortesis plantar en sí, pero sepamos que siempre vamos a evaluar primero la función, y la función principal que tiene que ver con el pie va a ser la marcha, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar la marcha? Nosotros particularmente tenemos para evaluar la marcha una escala que tuvimos la oportunidad de validarla acá en Santa Catalina, que es la escala de Gait, y la cual la pudimos validar al castellano para pacientes de nuestra población de origen neurológico. La escala básicamente lo único que hace es, por video grabado, y a través de la colocación de algunos marcadores en grandes articulaciones, como puede ser cadera, rodilla, tobillo, lo que hacemos es medir la marcha tanto de perfil como de frente y de atrás, y ir puntuándola con un instructivo que tiene esta propia escala, que nos va a dar una puntuación dependiendo de si la articulación está más flexionada, más extendida, y cuanto mayor puntaje tenemos en esta escala, nos habla de una mayor anormalidad. Cuando nosotros analizamos esta escala y vemos que encontramos algún tipo de alteración, a partir de ahí es donde nos vamos a abocar a ver en qué articulación está el problema y pasamos puntualmente a una evaluación más minuciosa donde evaluamos el pie, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a entrar en juego con todo lo que vamos a ver ahora del tema de la biomecánica del pie y cómo utilizar esto para poder prescribir correctamente una ortesis plantar. Dentro de las funciones principales del pie, vamos a poder nombrar principalmente 5. La primera, obviamente, es la carga de peso, ¿sí? El pie es el punto sobre el cual todo el cuerpo se va a apoyar para poder desplazar su centro de masa hacia adelante y poder hacer la marcha correcta, como la conocemos. La función de absorción, donde tenemos varios mecanismos que se llaman buffers, ¿sí? Que lo que van a hacer es tratar de amortiguar estos choques bruscos que hace
el miembro inferior que viene desplazándose y va a tratar de contactar con el piso, como puede ser, por ejemplo, el mecanismo de flexión de rodilla en el contacto inicial, el mecanismo en la fase de apoyo medio, donde tenemos el arco interno que va a tratar de disminuir, va a ir descendiendo para amortiguar ese golpe. Vamos a tener en cuenta también que va a cumplir funciones de palanca, como dije al principio, sobre todo una de las palancas más importantes para el desplazamiento del cuerpo, que es la palanca de propulsión del tobillo a través del tricepsural. Tenemos que ver que también va a cumplir funciones de equilibrio. El equilibrio es sumamente importante, ya que, como dijimos anteriormente, es de donde nosotros recibimos la información de todo el entorno y dependiendo de la base de sustentación que tengamos en este pie y cómo esté posicionado este pie, nos va a dar mayor o menor equilibrio. Y por último, obviamente, y no menos importante, una función protectiva a través de los receptores plantares. Otra cosa que tenemos que tener que conocer sobre el pie es que tenemos una división funcional que nos va a hablar mucho sobre cómo este pie se va desarrollando. Por un lado, podemos dividir el pie en un retropié, medio pie y antepié, donde prácticamente el retropié absorbe el 60% del peso. Es una de las partes del pie muy importante, sobre todo a la hora de cargar peso. Mientras que después tenemos el 40% del peso distribuido, un 10% generalmente en el medio pie, que sería como la bisagra del pie, y el antepié cargando aproximadamente un 30%. Los valores pueden variar en algunos grados, depende de la bibliografía, pero esto sería lo más común. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el pie se puede dividir, como ven acá en la foto de la derecha, con dos flechas. Podemos medir el pie del lado interno, ¿sí? Que principalmente va a estar integrado por lo que sería el primer rayo, y también el astrágalo, que es un pie caracterizado por movilidad. Va a ser el encargado de darme la amortiguación de la cual estábamos hablando anteriormente a todo este terreno. Y por otro lado, un pie externo, generalmente formado por todo lo que es el componente del cuboides, el calcáneo y el cuarto y quinto rayo, donde lo que vamos a tener es una función más de estabilidad. Perdón, es que tomo un poco de agua. Bueno, y otra de las cosas importantes es que tenemos que entender que la carga de peso en general va a ir desde el maléolo interno, de la protuberancia interna del calcáneo, la tuberosidad interna del calcáneo, va a ir todo por el borde externo hasta la cabeza de los metatarsianos y va a terminar finalmente en el primer rayo. Y un concepto que es muy útil entender para poder comprender por qué pasa lo que pasa en el pie es este concepto que habla la Asociación Argentina de Ortopedia, la Asociación Americana de Ortopedia, que es el concepto del pie como si fuera un banquito de 3 patas, donde el pie siempre va a tratar de buscar el apoyo tanto en el primer rayo, en el quinto rayo y en la tuberosidad interna del calcáneo, ¿sí? Siempre que nosotros estemos en cadena cinemática cerrada, las deformidades que vamos a encontrar tienen que ver con que el pie y el miembro inferior va a tratar siempre de buscar apoyo en estos 3 puntos. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente? Cuando queremos evaluar la movilidad de este pie para ver cómo está este pie posicionado, qué es lo que hace, cómo se mueve, qué dificultades tiene. Vamos a tener que tener en cuenta que los ejes en general de la mayoría de las articulaciones del pie son oblicuos. Esto lo que me va a dar es lo que se conoce como un fenómeno de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros anatómicamente podemos entender al pie que hace flexión plantar, flexión dorsal, en general estos movimientos nunca son estrictamente puros, ¿sí? Hay un momento que es mayor, en ciertas articulaciones, por ejemplo la subastragalina, va a hacer más movimientos de prevención y supinación, la tibiotarsiana va a hacer movimientos más de flexión y extensión, pero en general siempre se van a dar combinados, siempre vamos a tener en presencia los 3. Es por eso que después las deformidades siempre en el pie van a ser triplanares y vamos a tener que contemplarlas completamente en este fenómeno de todo o nada. Acá vemos algunos de los movimientos disociados que les decía, extensión, flexión, pronación, supinación, y todos esos cuando los combinamos nos van a dar lo que son la eversión y la inversión, ¿sí? Donde la eversión es más movimientos de flexión dorsal, abducción del antepié, ¿sí? Y después la inversión tenemos aducción, flexión plantar,
¿sí? Y supinación del retropié. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque después en cadena cinemática esto, si bien lo vamos a evaluar de manera particular en cada caso, lo que sucede exactamente igual y se combinan estos tres movimientos constantemente. Otra cosa que es importante entender es el concepto de la subastragalina, ¿sí? La articulación que va entre el astrágalo y el calcáneo, va a cumplir una función de perilla, se dice que cumple una función de perilla de puerta. Nosotros en la imagen de la izquierda, que tiene los circulitos en blanco, vemos el astrágalo y el calcáneo. Y el calcáneo puntualmente lo que está haciendo es, con esta eminencia que figura acá arriba, es el sustentáculum tali. Lo que está haciendo es darle soporte al astrágalo. Y dependiendo cómo este calcáneo se vaya hacia la pronación o hacia la supinación, le va a dar permiso a ese astrágalo de descender o de ascender para ir haciendo adaptaciones distintas al terreno. En condiciones normales, nuestro centro de gravedad pasa, como vemos en las imágenes del medio, pasa levemente por delante del maniobro externo y del maniobro interno, y la fuerza genera una palanca de primer género. Vemos como la fuerza de reacción al piso en el antepié está en el medio, y está en el primer rayo, en la cabeza del primer metatarsiano, y en el calcáneo por detrás. Esto me da una posición de equilibrio. Ahora, cuando el centro de masa de repente empieza a irse hacia adelante, producto de que la pronación de la línea verde que vemos acá en la imagen genera una eversión del calcáneo, esto me permite que el astrágalo descienda. Al descender el astrágalo, lo que hace el arco interno es descender por completo, llevar la tibia a una pequeña rotación interna, ¿sí? Más que nada por plano articular, y el antepié, por su eje, sobre todo a nivel de los metatarsianos, su eje oblicuo, lo que va a terminar haciendo es irse hacia la abducción. Esto es muy importante porque si nosotros entendemos cómo es el movimiento que hace todo el complejo del pie cuando tenemos este calcáneo en eversión, vamos a entender por qué después hacemos todas las correcciones con las cuñas de la manera que las vamos a mostrar. Y lo opuesto va a ocurrir cuando tenemos una pronación, cuando una supinación, cuando el calcáneo se va hacia arriba, empuja el astrágalo hacia arriba, se produce una rotación externa de la tibia, la aponeurosis plantar se acorta y asciende el arco. Y a nivel de los dedos lo que sucede es una aducción en el antepié. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque como vemos en las flechitas naranjas acá, en una pronación, como el pie dijimos que siempre siempre va a tratar de buscar el apoyo, tanto en la cabeza del quinto metatarsiano como en la cabeza del primero, lo que se va a dar es una supinación en cadena cerrada del antepié en una pronación y lo opuesto, ¿sí? O sea, un valgo de antepié en una supinación. ¿Sí? Eso va a explicar un poco por qué después vamos a poner las cuñas en el antepié de una manera determinada. Pero no nos tenemos que olvidar que, sobre todo, esto no termina acá. No es solamente el pie el que se prona o el que se supina, sino, como dije anteriormente, va a haber movimientos típicos de la tibia y del peroné, que generalmente en una pronación van a tender a una rotación interna de la tibia, y esto me va a llevar también a que, obviamente, las rodillas se vayan hacia adentro, la rodilla se flexione levemente, y también a nivel de la pelvis me va a generar una inclinación anterior de la pelvis. Todo esto ocurre exactamente lo contrario si hablamos de una supinación. Vamos a tener una rotación externa de la tibia, vamos a tener una apertura de las rodillas se van a separar, va a haber una compresión interna del compartimento interno y de la rodilla, y vamos a tener una retroversión pélvica. Todo esto es importante que lo entendamos porque muchas veces queremos modificar el pie, pero no entendemos por qué el paciente además tiene otras alteraciones determinadas en lo que sería el tronco o la pelvis, y que si no las entendemos completamente no vamos a poder corregir todo el patrón de marcha de este paciente. Bien, ¿qué es esto del movimiento sincrónico del tarso? Es un poco todo lo que venimos explicando hasta recién, donde lo que va a hacer la articulación subastragalina es que en determinados momentos de la marcha me va a permitir bloquear y desbloquear el medio pie y el antepié. Cuando nosotros hacemos un choque de talón, ¿sí? en el contacto inicial, lo que se va a producir
es un mecanismo de eversión del calcáneo, ¿sí? Al producirse un mecanismo de eversión del calcáneo, que eso es natural, eso se da fisiológicamente, se va a producir todo lo que vimos anteriormente en la pronación. Va a empezar a descender levemente el astrágalo, eso va a arrastrar absolutamente todo el compartimiento interno del pie y va a disminuir el arco interno del pie, y lo que me va a generar es un bloqueo del antepié. El bloqueo del antepié lo que me va a permitir es la progresión de la tibia hacia adelante. Luego, con ayuda de tensiones de la aponeurosis plantar y sumado a la actividad muscular, sobre todo del tibial posterior y del gemelo, lo que vamos a hacer es entrar en lo que se llama una supinación del retropié, lo cual me va a bloquear el retropié. ¿Para qué? Para que el pie en la fase de prebalanceo pueda levantarse y formarse una palanca rígida que me va a facilitar la propulsión de todo el cuerpo hacia adelante. Si yo no tuviera este pie bloqueado, este retropié bloqueado, el cuerpo no podría avanzar sobre el antepié y no podría desplazarme hacia adelante. Teniendo en cuenta un poco todos estos conceptos, lo que vamos a hacer primero cuando evaluamos un paciente es la evaluación en cadena cinemática abierta. Y para eso vamos a tener que tener en cuenta lo que les decía anteriormente, el concepto de articulación subastragalina neutra. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Principalmente vamos a poner el paciente, en este caso lo podemos poner boca arriba, boca abajo, la forma de encontrarla es exactamente la misma. Vamos a poner 2 dedos en los bordes laterales de la cabeza del astrágalo, que la vamos a palpar por delante de los maléolos. Y lo que vamos a hacer es imprimirle movimientos de supinación y de pronación al pie. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde nuestros 2 dedos perciban una igualdad en la profundidad que se forman a los costados de la cabeza. Esto lo que me va a marcar es que la articulación subastragalina se encuentra en máxima congruencia. Todas las superficies articulares de ambos huesos están en contacto máximo, ¿sí? Y sobre esto me va a permitir medir la variación correcta de... Siempre vamos a buscar eso. Cuando nosotros vemos al paciente acostado para palparle la articulación subastragalina y para empezar a tomar todas las mediciones, tenemos que entender que en general la superficie posterior del calcáneo, sobre la cual vamos a tomar las mediciones de inversión y eversión, tiene una característica especial, y es que normalmente con la pierna relajada está levemente rotada hacia externa. Acá vean cómo, para yo poner esa faceta posterior del calcáneo, como figura en la foto de la izquierda, necesito levemente llevar a rotación interna del pie y lo puedo medir con un inclinómetro. Acá vean cómo con el inclinómetro me marca exactamente 0 grados. En caso que tengamos un paciente que por algún motivo no tenga rotación interna de cadera y sea muy dificultoso, voy a tener que saber en qué posición puse ese calcáneo, porque después las mediciones las tengo que tomar en el mismo plano. ¿Y qué vamos a hacer ahora cuando tenemos al paciente ya acostado, que la faceta posterior del calcáneo estuvo marcada, estuvo correctamente posicionada? Vamos a delimitar, por un lado, a nivel del talón, lo que se llama la faceta posterior del calcáneo propiamente dicha, la cual no va a ser exactamente la misma forma que vemos acá la borla del talón, ¿sí? Sino que la faceta posterior del calcáneo va a tener una característica, y es que va a estar siguiendo los bordes laterales del tendón de Aquiles, y generalmente van a estar levemente por arriba de la almohadilla plantar, ¿sí? Entonces, con un marcador vamos a tratar de delimitarla, vamos a hacer una bisección, vamos a ponerlo a la mitad, y vamos a marcar también la bisección, o sea, el punto medio de la distancia entre ambos maléolos, y la bisección de toda la pierna. Y lo que vamos a hacer es trazar una línea para poder biseccionar correctamente la pierna. ¿Cómo vamos a saber que lo hicimos correctamente? Si nosotros ponemos en esa línea que biseccionó la pierna un dedo y el otro dedo lo ponemos en la cresta anterior de la tibia y vamos descendiendo, vamos a ver que caemos exactamente siempre en la bisección del tobillo, y si volvemos a subir, volvemos a caer en la bisección de la pierna, lo cual me habla de que la bisección la hice correctamente. En esta posición lo que nosotros vamos a empezar a poder tomar son las mediciones de cadena cinemática abierta, donde principalmente vamos a tomar el rango de inversión y eversión total que presenta este paciente, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos, disculpe que se me están pasando las diapositivas solas, no sé por qué se me está volviendo loca la máquina. Vamos a marcar la máxima inversión, la máxima eversión. Esto es sumamente importante medirlo en cadena cinemática abierta, ya que cuando pasemos a las mediciones de cadena cinemática cerrada, nos vamos a encontrar con que
si yo ya tenía previamente una limitación en la movilidad en cadena cinemática abierta, no voy a poder corregir mucho más en cadena cinemática cerrada. Muchas veces queremos forzar esa corrección, verticalizar completamente la subastragalina, y lo que vamos a estar haciendo es forzar las articulaciones superiores, rodilla y cadera. Otra cosa que vamos a tratar de medir es el retropié versus el antepié, ¿sí? ¿Cómo está posicionado este pie respecto a ese retropié? No importa si podemos lograr que el calcaño esté totalmente neutralizado. A veces tenemos limitación, dijimos, en la subastragalina. Pero siempre sí tenemos que tener en cuenta es que el antepié va a estar medido en base a la base del retropié, ¿sí? Si el retropié está en varo y no lo puedo corregir a cero, yo lo que voy a tener que hacer sí o sí es medirlo respecto a esa base que tengo posicionado el retropié. Acá vemos un paciente, por ejemplo, donde yo le coloqué previamente la subastragalina en una posición neutra, y fíjense cómo se evidencia que el antepié se encuentra levemente supinado respecto al retropié, se encuentra en un varo. Otro concepto importante a medir en la cadena cinemática abierta del pie es el ron de tobillo, tanto con rodilla estirada como con rodilla flexionada. Esto es lo que se conoce como la maniobra de Silvercall. Es una maniobra sumamente útil, ya que en la mayoría de las veces nosotros queremos tomar cómo está ese tobillo y medimos con la rodilla flexionada, con el paciente sentado, y nos olvidamos que en la marcha no solamente vamos a tener momentos donde la rodilla va a estar doblada, sino que también vamos a tener muchos momentos en la fase de apoyo donde la rodilla tiene que estar estirada. Con lo cual, por ahí nosotros nos comemos una limitación en el ron de tobillo, simplemente por no tener en cuenta esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a medir el ron de tobillo en extensión de rodilla y en flexión. Como van a ver acá, en la foto de la izquierda, lo que hacemos siempre es medir el eje del peroné, ¿sí?, con el eje de la base del quinto metatarsiano y de la base del calcáneo. Pero tenemos que tener cuidado que no se den estas dos diferencias, ¿sí? Acá en la foto de la izquierda, lo que vamos a evidenciar es que si nosotros tomamos la base del quinto metatarsiano, vamos a ver que no tiene el mismo eje que la base del calcáneo, ¿sí? Esto es porque en este caso lo que estamos teniendo es un equino de antepié. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la resolución del problema que vamos a tener en este paciente va a ser totalmente diferente a la resolución del paciente de la derecha, donde evidenciamos que la almohadilla plantar está totalmente alineada, ¿sí? Pero sin embargo sí evidenciamos un equino, pero este equino ya no es un equino de antepié, sino es un equino de tobillo. Vamos a tener que evaluar también el primer rayo. No nos olvidemos que el primer rayo juega un papel muy importante en la marcha, en lo que es el tercer rocker de la marcha, en la propulsión. Entonces vamos a tener que evaluar su movilidad. ¿Y qué vamos a hacer? Acá no vamos a abocarnos a medir exactamente en grados, sino más que nada vamos a evaluar calidad de movimiento. Vamos a tomar, como figura en la foto, del segundo al quinto dedo, y con la otra mano el primer rayo plantar. Y lo que vamos a hacer es moverlo hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Si hacia arriba tenemos menos movimiento, estamos hablando de un primer rayo en flexión dorsal. Si hacia abajo tenemos menos movimiento, significa que el primer rayo se encuentra en flexión plantar. Y esto es importante porque muchas veces tenemos hiperpresión en el primer rayo, y es justamente porque tenemos un primer rayo en flexión plantar y tenemos que tratar de corregirlo con una plantilla, ¿sí? La extensión del hallux es sumamente importante. Normalmente tenemos que tener aproximadamente 65 grados de extensión de la metatarsofalangica para hablar de un mecanismo correcto en un tercer rocker de la marcha, y es algo muy común en nuestros pacientes encontrarnos con una limitación, y no solo en nuestros pacientes, sino que también estamos hablando de que en la población en general, por el calzado que utilizamos, por el terreno en el que nos movemos, hace que vayamos perdiendo progresivamente esta extensión del hallux, y esto va a generar que muchas veces haya tensiones en otras partes del pie, como puede ser en la fascia plantar, ¿sí? Esta es una de la limitación de la extensión del hallux, es una de las principales fallas que generan fascitis plantar, ¿sí? Entonces es importante que lo evaluemos para poder tomar medidas después. Y si bien hay un montón de cosas que se nos pueden ocurrir de tomar a nivel de cadera, a nivel de rodilla, un ángulo que nunca tenemos que dejar de tomar es lo que se llama el ángulo de progresión a través de
el thigh foot angle o ángulo muslo-pie, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos va a medir es cómo se va a posicionar ese pie cuando nosotros progresamos en la marcha hacia adelante. Si el pie está alineado hacia adelante, como vemos en la foto de la izquierda, la progresión va a ir desde posterior hacia anterior, ¿sí? Mientras que si nosotros presentamos un pie con una rotación externa, lo que vamos a ver es que esta progresión de la marcha va a ser hacia adelante, pero esto va a hacer que todo el peso caiga sobre el borde lateral del pie y vaya hacia el borde interno del pie, lo cual va a acentuar este mecanismo de pronación y va a aumentar el mecanismo que va a tender a aplastar el arco interno, ¿sí? El arco longitudinal interno. Luego vamos a evaluar al paciente en cadena cinemática cerrada. El paciente en cadena cinemática cerrada se va a comportar de una manera totalmente diferente. Y acá vamos a ver cómo se palpa la subastragalina neutra. Lo que va a hacer es similar, solo que acá vamos a tomar un método que se llama talo navicular, ¿sí? Que consiste en marcar también los bordes laterales de la cabeza del astrágalo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pronar y supinar el pie. Vamos a tratar de ir buscando dónde están los huecos que yo les hablaba del seno del tarso. Vamos a buscar biseccionar el pie, lo cual lo vamos a hacer haciendo la bisección de los dos puntos anteriores. Vamos a hacer un punto donde va a marcar la cabeza del segundo metatarsiano, que va a marcar el eje del pie, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo va marcando la línea que bisecciona el pie, y vamos a seguir otra línea que va a ir a la bisección del medio del tobillo y va a seguir toda la cresta anterior de la tibia, ¿sí? Esto lo que me va a referenciar y me va a permitir es que cuando yo quiera medir esto, tanto con calzado como sin calzado, yo voy a poder tener una referencia de cómo está posicionado ese pie. Y fíjense cómo ahí, vuelvo a poner el video, como cuando el paciente logra poner la subastragalina neutra, cómo aparecen todas las compensaciones que hizo este pie. Fíjense que este pie estaba levemente pronado hacia adentro, y cómo al neutralizar la subastragalina, el antepié aparece en supinación, ¿sí? Lo que me permite esto de la subastragalina neutra es básicamente eso, es ver, de alinear el retropié para ver qué compensaciones me está haciendo el antepié, y en función de eso ir compensándolas con las plantillas. Bien, otro concepto importante es la posición relajada del calcáneo. Acá simplemente el paciente va a estar parado, de pie, sin ningún tipo de marcas necesariamente, ¿sí? Sí vamos a tener que tener premarcado la posición del calcáneo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es cuánto se volcó ese calcáneo con respecto a la vertical y cuánto se volcó la tibia, ¿sí? No nos olvidemos que el tobillo, una vez que se prona o se supina, va a tener dos componentes de pronación y supinación. Va a tener el componente propio del pie, del retropié sobre todo, y el componente de la tibia. Entonces yo voy a tener que medir cuánto está inclinado esa tibia y cuánto está inclinado ese calcáneo, para poder sumarlos y ver cuánto es el componente total de ángulo en el cual ese retropié se está pronando o supinando. Con respecto a lo que es el arco longitudinal interno, acá hay muy poco escrito sobre el arco longitudinal interno en cuanto a lo que es prescripción de si ponerlo o no ponerlo. Así que yo particularmente voy a darles mi punto de vista y lo poco que pude encontrar también se los voy a comentar. Pero tenemos que tener en cuenta sobre todo que un arco funciona como un arco de medio punto romano, ¿sí? Donde las fuerzas compresivas van hacia los pilares laterales hacia abajo, ¿sí? ¿Cuáles serían los pilares en el arco longitudinal interno? Sería básicamente el primer rayo y por el otro lado el calcáneo. Si yo tengo estos dos pilares firmes, verticales, alineados correctamente, las fuerzas se van a distribuir de manera correcta. Y además en el pie vamos a tener otro tipo de mecanismos que son sumamente útiles, que son las riendas musculares, ¿sí? ¿Cuáles son las riendas musculares principales que vamos a tener en este pie? Vamos a tener el tendón de Aquiles, vamos a tener el tibial posterior principalmente, que es uno de los músculos más importantes a la hora de mantener el arco interno, el peroneo lateral corto, el extensor común de los dedos, ¿sí? Todos estos músculos lo que van a hacer es darle soporte a este pie. Ahora bien, si todo este pie está lo suficientemente estable, en general, si yo corrijo el retropié y corrijo el antepié, no sería necesario, por lo menos a mi criterio, yo lo que hago es ver si se colapsa o no se colapsa ese pie
cuando daba un paso, ¿sí? En general yo tengo que permitir ese mecanismo sincrónico del cual les hablé, donde el arco tiene que descender. Muchas veces se acostumbra a poner un arco rígido en el pie que sostenga, cuando tenemos un pie pronado, que lo sostenga completamente. Pero si hacemos eso, perdemos capacidad de absorción, perdemos ese movimiento sincrónico del tarso, ¿sí? Con lo cual yo particularmente primero veo de corregir antepié y retropié, automáticamente van a ver cómo ese arco se va a formar, ¿sí? Y después yo lo que hago es pedirle al paciente que dé un paso con el otro miembro para ver si ese arco se colapsa completamente o si mantiene su forma. Si la mantiene, generalmente trato de no prescribir un arco interno, ¿sí? Pero si por algún motivo colapsa demasiado, voy a pedir un arco interno. ¿Y cuál es la condición en la cual yo me voy a basar para pedir un arco interno? Principalmente que no sea rígido, para evitar perder absorción. En general, se trata de que ese arco rígido nunca pase la primera cuña, ¿sí? Va a llegar siempre hasta la primera cuña y va a ir desde el tercio anterior del calcáneo. Y por último, debe ceder aproximadamente 25 a 30% de su altura. Esto le va a permitir dar este mecanismo de absorción de la carga para que no se sobrecargue rodilla y cadera. A nivel de test funcionales, ¿cuáles vamos a usar? Vamos a usar principalmente, por un lado, en los pies pronados, el test de Jack. El test de Jack lo que me va a ver es testearme lo que es la aponeurosis plantar en su mecanismo para elevar el arco interno. Cuando yo hago una extensión del hallux, lo que va a pasar automáticamente es que se va a tensar esa fascia plantar, me va a llevar el calcáneo hacia la compresión junto con el primer rayo, o sea, se van a unir el primer rayo porque lo que estoy haciendo es tensar esa fascia, y lo que va a hacer automáticamente es levantarme el arco interno. Eso es lo que me está hablando de que este pie va a ser un pie flexible. Si yo de repente levanto la punta del pie y no encuentro que se suba ese arco interno, me está hablando de un retropié rígido, y probablemente las correcciones que yo tenga que hacer sean tirando a correcciones más de tipo quirúrgicas. Y con respecto al retropié en varo, el test más importante, si bien hay un montón de otros test que podemos utilizar, es el Coleman Block Test, que básicamente lo que evalúa también, al igual que el otro, es si esta deformidad del retropié, que en este caso va a ser en varo, es una deformidad totalmente rígida o es consecuencia de una deformidad del antepié. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este test? Vamos a agarrar cualquier superficie, un libro, un bloque, ¿sí?, que tenga por lo menos más de 2 centímetros. Esto lo que vamos a hacer es colocarlo en el antepié, ¿sí? Lo vamos a colocar del segundo al quinto metatarsiano, y lo que vamos a evidenciar es qué pasa con el retropié. Si el retropié, luego de colocar lo que vamos a estar viendo, como ven en el primer rayo de acción plantar. Con lo cual la corrección la vamos a tener que evidenciar sobre el primer rayo y no corregir el retropié, ¿sí? Ahora bien, si por algún motivo este pie, al yo ponerle el bloque, no corrige el retropié, lo que va a hacer es hablarme de un retropié rígido, y seguramente lo que voy a tener que hacer es hacer otro tipo de correcciones, y también probablemente tenga que pensar en alguna corrección de tipo quirúrgica. Ahora vamos a hablar de las correcciones. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene un paciente a esta consulta, ¿sí?, que nos consulta a nosotros al laboratorio de marcha? Además de evaluarle la marcha, vamos a hacer todas las evaluaciones que vinimos haciendo hasta recién, y vamos a utilizar varios dispositivos, ¿sí? Acá lo que van a ver son distintos tipos de cuñas supinadoras, cuñas pronadoras, vamos a ver arcos internos, olivas metatarsales, ¿sí? Todos estos, en general, el equipo de tecnología asistiva que tiene la clínica nos fabricó con impresoras 3D distintas cuñas que a mí me sirven en diferentes alturas para ir utilizándolas con nuestros pacientes y poder tomar las mediciones para poder hacer una ortesis más adecuada y con valores más precisos, ¿sí? También vamos a usar distintos tipos de quino, de plantillas con realce, como por ejemplo ven en la foto de la derecha, donde por un lado tenemos pacientes con un equino más completo, o como les decía anteriormente, que tenemos un equino de antepié
pero con el calcaño que no tiene ninguna alteración. Entonces ahí en ese caso yo voy a necesitar una cuña que va a estar horizontal en el retropié, pero que todo ese declive lo va a hacer el antepié solamente, ¿sí? Acá vemos en la última foto, por ejemplo, cómo tenemos una cuña posterior de retropié, ¿sí? Y cómo podemos utilizar este tipo de cuña. Es necesario, perdón, se me está pasando la fibra, es necesario que tengan todos este sistema de cuñas y para poder tomar las decisiones. En realidad no. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Cuña de distintos tamaños de grados les puede servir. De hecho, de antepié, en cuyo caso vamos a tener que usar la cuña, donde tenemos una base horizontal y donde el declive solamente ocurre en el antepié, ¿sí? Por último, para ir terminando un poco con la clase, le quería comentar 3 casos clínicos como para que vayamos entendiendo cómo utilizar estas cuñas, cómo ir prescribiendo estas plantillas, ¿sí? Donde tenemos acá, por ejemplo, un primer caso. Este es un paciente que tuvo una ACV, tiene como característica principal es que tuvo una hemiplegia derecha. Este pie tiene una tendencia a una pronación. Principalmente lo que evidenciamos en su momento cuando evaluamos este pie no fue principalmente el pie el problema, sino que veíamos que cuando el paciente quería hacer ejercicios de premarcha o cuando queríamos incluso marchar, veíamos que no lograba una extensión completa de rodilla. Le costaba mucho trabar la rodilla, le costaba mucho la estabilidad en el apoyo. Entonces, lo que se me ocurrió es tratar de ver cómo estaba ese pie, ¿sí? Y cuando lo evalúo veo que en la posición de la subastragalia neutra, cuando utilizo ese método de marcar la posición del astrágalo, de marcar la bisección del pie, la bisección de la pierna, me encuentro que esta línea, en vez de estar alineada, está completamente quebrada. Está quebrada con un ángulo hacia adentro. Lo que me está marcando es que el pie está pronado. Si yo lo veo de perfil, ven cómo el ángulo disminuye, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Con este paciente lo que hicimos fue ponerle una cuña pronadora de antepié y una cuña supinadora de retropié, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, si yo levanto el calcaño que está volcado en eversión, voy a subir, ¿sí?, el astrágalo y eso me va a aumentar el arco interno, como vemos en la foto interna, en la foto de la derecha, ¿sí? Pero también me va a supinar el antepié. Entonces, como me va a supinar el antepié, es que yo le tengo que poner la cuña pronadora. En este caso, fíjense cómo el arco se restituye completamente y yo en este paciente, cuando le pruebo un ejercicio de premarcha, veo que el arco interno no colapsa. Entonces, no sería necesario en este caso poner un arco longitudinal interno. Ahora, ¿qué pasa? Yo, pongamos que no tengo tiempo para prescribirle todavía una ortesis, o estoy esperando una ortesis plantar, estoy esperando una plantilla. ¿Qué hago mientras tanto para que el paciente, esos 5.000 intentos por día, no repercutan en su desempeño, ¿sí?, y no alteren la alineación del pie? Puedo utilizar un vendaje, pero ¿qué pasa? La mayoría cuando utilizamos un vendaje dorsiflexor, porque sobre todo en este paciente que además de tener este pie en valgo tenía una caída de antepié, tenemos una tendencia a hacer un vendaje de dorsiflexión donde le tratamos de, en el antepié, llevar el pie hacia arriba, pero para llevarlo hacia arriba hacemos una eversión de ese pie. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo es generar una mayor pronación del antepié, lo cual me da este signo que se llama signo de muchos dedos, o signo de Hinch, que lo que va a hacer es darme la impresión de que el pie es como que está más ancho. Lo que me está diciendo esto básicamente es que el pie está pronado. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Simulando el mecanismo de la ortesis plantar. ¿Cómo hago? Lo único que hice a este vendaje dorsiflexor es agregarle un anclaje, ¿sí? Lo que hice con la venda fue llevarle el retropié hacia varo, ¿sí?, hacia una verticalidad. Entonces, de esa manera, fíjense cómo el retropié pasó de estar en valgo a estar completamente alineado, y yo, mientras espero que este paciente tenga su ortesis con su alineación correcta, puedo seguir entrenándolo sin comprometer su alineación y sin llevarlo a que pueda tener una deformidad a largo plazo en este pie. El caso 2, ¿sí?, es esta paciente que tenemos acá, donde
la usamos para ver un poco lo que es la cadena cinemática abierta. Lo que podemos evidenciar principalmente en este paciente es que tenemos ambos pies se encuentran en un varo, ¿sí? Este paciente tiene puntualmente una neuropatía tipo Charcot, ¿sí? Los tipos Charcot se caracterizan puntualmente por un retropié más en varo, por un arco longitudinal interno aumentado, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a evidenciar en cadena cinemática cerrada es lo mismo que evidenciamos en cadena cinemática abierta, ¿sí? Que es que ambos pies están en un varo, ¿sí? Entonces, ¿qué le tuvimos que hacer a este paciente? Este paciente básicamente lo que le tratamos de hacer fue, por un lado, tratar de, como el retropié está en varo, está supinado, tratar de pronárselo. ¿Con qué? Con una cuña pronadora, ¿sí? La cuña postero-externa. Y cuando lo pronamos con una cuña pronadora y le supinamos el antepié, vemos cómo desciende el arco interno levemente y cómo a través de un inclinómetro podemos ver cómo se neutralizó la subastragalina, cómo ya no tenemos una evidencia del retropié en varo y cómo se verticalizó el calcáneo, ¿sí? De esa manera distribuimos el peso mejor. Esta paciente, por ejemplo, tenía muchas callosidades en la parte externa del pie, que es típico de un retropié en varo, ¿sí? Se supina el pie, la carga se da excesiva sobre el borde externo y empieza a aparecer callosidades. Y por último, un tercer caso, donde tenemos un paciente con una espina bífida, con un mielomeningocele bajo, ¿sí? Con un pie, como vemos particularmente acá, en carga de peso con una máxima pronación, sobre todo a nivel del pie izquierdo, vean cómo colapsa completamente. Este pie además fue operado, se le fijó una subastragalina con un tornillo, lo cual acá también vamos a tener que tener en cuenta cómo está posicionado ese pie y cuánta limitación vamos a poder llegar a corregir, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que entender es que este pie, cuando le hacemos el testeo de la subastragalina, vemos que el pie se encuentra totalmente pronado, totalmente en valgo, ¿sí? Y vamos a tener que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a corregir? Como dijimos anteriormente, ¿sí? Vamos a ponerle una cuña interna supinadora y una cuña anteroexterna pronadora del antepié. Y vean cómo automáticamente en el izquierdo, por ejemplo, que teníamos, como ven anteriormente, una pronación muy marcada, fíjense cómo alinea casi verticalmente, y en el derecho no logramos una alineación completa. Esto tiene que ver con que la subastragalina en este caso estaba mucho más fijada quirúrgicamente, entonces no pudimos corregir completamente. Y si yo acá quisiera verticalizar el calcáneo, lo que voy a hacer es lastimar la articulación de este paciente. ¿Por qué? Porque como no voy a poder corregir más esta articulación, todo el movimiento lo voy a hacer a costa de la rodilla y de la cadera. Y por último, esto me abre la puerta a lo que yo llamo la corrección de los pies complejos, ¿sí? En este caso, yo tengo un paciente, como el que vimos en el caso 3, donde no terminé de corregir este pie. Entonces, seguramente voy a tener que necesitar de alguna ortesis mucho más compleja, ¿sí? Puede ser en el caso, por ejemplo, de un paciente con mielomeningocele, desde ya que va a haber otras alteraciones que van a tender a colapsar cada vez más este pie. Entonces, es por eso que les quería comentar un poco lo que nombra una autora que se llama Elaine Owens, que la verdad que para los que les gusta todo el tema de marcha es una autora muy, muy interesante para leer, tiene un concepto muy, muy innovador y muy completo de lo que es el análisis de la marcha y de cómo prescribir una ortesis plantar, ¿sí? Ella se basa sobre todo en lo que es la cinemática de la tibia en la fase de apoyo, ¿sí? Y cómo va cambiando la fuerza de reacción al piso. Ella lo que plantea sobre todo es que lo que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos la marcha es el concepto de la tibia respecto a la vertical, ¿sí? Como ven en la imagen del centro, el ángulo respecto a la vertical es cómo está posicionada la cara anterior de la tibia respecto al eje vertical del cuerpo, ¿sí? Y lo que encontró ella es que a diferencia de lo que se creía, por ejemplo, en el libro de Jacqueline Perry, que habla de la marcha, es que en general ese concepto de que el miembro inferior se comporta como un péndulo único, como si fuera una barra única que va hacia adelante y hacia atrás, en realidad no es tan así, sino que hay momentos donde la tibia y el fémur se reclinan, ¿sí? O sea, están posteriorizados, momentos donde la tibia avanza, pero el muslo se encuentra reclinado, y momentos donde ambos segmentos corporales se inclinan hacia adelante, ¿sí?
Y esto me va a cambiar el eje de la fuerza de reacción del piso, ¿sí? Donde la extensión máxima la vamos a ver en el 40% del ciclo de la marcha, sobre todo la extensión de rodilla, y la máxima extensión de rodilla combinada con la máxima inclinación de cadera, ¿sí? La vamos a encontrar en el 50% de la marcha. Y lo otro que analizó Elaine Owens es que los 3 rockers que se definían anteriormente no son suficientes, sino que además hay un cuarto rocker del cual no se habla mucho, que es en la fase sobre todo de prebalanceo, donde después de la extensión del hallux se da un momento donde por un cortísimo periodo de tiempo el gemelo genera una propulsión de la pierna hacia adelante, ¿sí? Y lo que me genera es una flexión plantar. Entonces, lo que dijo Elaine Owens es, bueno, si yo tengo todo este mecanismo de la marcha donde la tibia no sigue al fémur en todos los sentidos, donde la fuerza de reacción al piso cambia. Bueno, ¿cómo tengo que hacer yo o qué tengo que tener en cuenta yo para lograr la mayor estabilidad cuando yo quiero utilizar una ortesis plantar junto con una ortesis tipo AFO y además necesito tener en cuenta el calzado, ¿sí? Ella tuvo en cuenta como puntos principales la fase de apoyo medio y la fase de prebalanceo. La fase de apoyo medio lo que vio es que la tibia se encuentre levemente inclinada hacia adelante. Esto lo que me va a garantizar es que el centro de masa caiga sobre un pie que está plano en el suelo y cae justo sobre la mitad del pie. Esto lo que me da es una situación de máxima estabilidad articular, ¿sí? Y me va a permitir que el tronco pueda pasar hacia adelante de la manera más estable posible, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a tener que tratar de reproducir en el algoritmo que vamos a ver ahora respecto a cómo prescribir una ortesis en estos casos, ¿sí? Este gráfico básicamente lo que muestra es cómo la tibia, dependiendo de si se encuentra vertical, levemente adelantada o excesivamente adelantada, cómo deberían estar hipotéticamente en un esquema el centro de gravedad de la cadera y la rodilla, ¿sí? Lo que vieron es que cuando la tibia se encuentra en promedio 11 grados adelantada en la fase de apoyo, lo que me va a facilitar esto es que los centros de rotación de la cadera y de la rodilla van a terminar en la fase de apoyo medio exactamente a la misma altura que el centro de gravedad, lo cual me va a dar una máxima estabilidad, y cuando vamos al prebalanceo se van a encontrar por delante de la rodilla, lo cual me va a dar un momento extensor de rodilla, y por detrás de la cadera, lo cual me va a empujar el segmento del fémur también hacia una máxima extensión. Y esto me va a dar máxima estabilidad. Entonces, ¿qué planteó Elaine Owens? Elaine Owens, con todo este algoritmo que se los voy a tratar de resumir de la manera más fácil, planteó lo siguiente. El ángulo de tobillo, ¿sí? Lo voy a tener que definir yo. ¿Cómo lo voy a definir? Voy a tener que primero plantearme si este pie está en plantiflexión, si está plantígrado o si está en dorsiflexión. Lo primero que voy a tener que ver es si yo quiero modificar el rango de este tobillo. O sea, si yo me encuentro con una limitación en la plantiflexión o en la dorsiflexión, ¿lo quiero modificar? Bueno, primero tengo que hacer un tratamiento para lograr mayor movilidad, ¿sí? Y luego volver a evaluar. Ahora, supongamos que yo este pie lo tengo rígido y yo lo que quiero es sacarlo a caminar al paciente. Entonces, lo siguiente que me voy a tener que preguntar es, ¿esta posición en la cual se encuentra el paciente, ¿le genera desconfort o no le genera desconfort? Si le genera desconfort, en general, cuando nosotros le permitimos al paciente estar en una máxima, en un poquito más de plantiflexión, lo que hacemos es quitar un poco de tensión a todas las estructuras del pie, entonces le damos mayor comodidad, ¿sí? Y después lo que nos vamos a tener que preguntar es si básicamente esta posición de ángulo que yo decidí para el tobillo se encuentra con riesgo de que los músculos estén o acortados, tanto, o sea, cuando digo los músculos me refiero, perdón, a lo que sería el tríceps sural, tanto en su componente de sóleo como en su componente de gemelos, si se pueden encontrar sobreelongados o sobreextendidos, ¿sí? Y en función de todo esto yo voy decidiendo cuál va a ser la posición en la cual voy a dejar ese tobillo. Y después lo que voy a ver es qué tipo de ortesis voy a utilizar y qué tipo de calzado voy a utilizar en este paciente. Lo primero que voy a hacer cuando evalúo la marcha de este paciente va a ser cómo está la cinemática de la tibia, ¿sí? Si la cinemática de la tibia se encuentra normal, lo siguiente que me voy a tener que preguntar es
¿qué pasa con la fase de balanceo y qué pasa con el contacto inicial? ¿Encuentro algún problema en la fase de balanceo o en el contacto inicial? Entonces lo que dice Lane Owens es, además de corregir el pie, de poner todos los posteos, todas las cuñas, voy a tener que agregar una ortesis tipo posterior wrist spring, ¿sí? la PLS, ¿sí? La que tiene el vástago finito por detrás, para los que no conocen mucho de ortesis, o una ortesis articulada que me permita movilidad, ¿sí? Y que me contenga un poquito el pie. Si no tengo ningún tipo de alteración en el balanceo o en el contacto inicial, directamente este paciente no sería candidato a la utilización de una ortesis, a menos que quiera corregir otra cosa. Ahora bien, si yo por algún motivo no tengo una cinemática normal de la tibia cuando yo quiero evaluar la marcha, acá yo me voy a tener que ir a este algoritmo más complejo, donde yo me voy a preguntar, ¿cómo está esa tibia? ¿Le cuesta ir hacia adelante? ¿Tiene una insuficiente inclinación anterior o tiene una excesiva inclinación? Si tenemos una insuficiente inclinación anterior, acá yo lo que voy a tener que optar, o lo que recomienda por lo menos Lane Owens, es no pongamos una articulación en el tobillo, ¿sí? Pongamos una AFO que sea rígida, ¿sí? Con un tobillo fijo, ¿sí? Que resista la plantiflexión o que resista la reclinación, o sea que la tibia se vaya para atrás. Y además, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar un tercer rocker libre. ¿Qué quiere decir esto? Que el antepié va a ser móvil, ¿sí? No tengo que limitarlo de manera rígida al antepié. Y posteriormente voy a pasar a la descripción de qué voy a hacer con el calzado, que eso va a ser aplicable para los dos casos, así que primero voy a irme a la otra posibilidad, que es que tengo la cinemática de la tibia con una inclinación excesiva, ¿sí? Típico paciente que tenemos en este caso sería un paciente con marcha agazapada, ese típico paciente con debilidad del sóleo, que no sostiene la tibia y que la tibia se va excesivamente hacia adelante. Obviamente en este paciente voy a tener que también poner una AFO rígida, pero sobre todo la principal característica es que yo, al poner la AFO rígida, me voy a preguntar si esta AFO rígida en el tobillo, me va a generar una correcta cinemática de la tibia. Voy a volver a evaluar al paciente. Si la respuesta es que en la fase de prebalanceo y en la fase de apoyo medio no tengo una correcta cinemática, voy a tener que seguir con todo esto. Voy a tener que seguir y lo que voy a hacer es, esta vez, el antepié, en vez de dejarlo libre, voy a tener que rigidizarlo. Al rigidizar la planta del pie en una ortesis, lo que estoy haciendo es disminuir el momento flexor de tobillo, por ende no permito que la tibia avance demasiado, ¿sí? Y después, una vez que yo elegí estos dos algoritmos, me voy a lo que es la selección del pie, ¿sí? ¿Y qué voy a tener que tener en cuenta? Voy a tener que modificar, por un lado, la puntera y por otro lado, el talón. Cuando modificamos la puntera, lo que estamos modificando es fase de apoyo medio y fase de prebalanceo, mientras que cuando modificamos el talón, lo que estamos modificando es la cinemática en el contacto inicial y en la fase de apoyo de respuesta a la carga, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simple, vamos a tratar de buscar cómo medir, cómo funciona, digamos, la tibia, perdón, si yo le pongo primero una puntera plana, si logro una cinemática normal, le dejo una puntera plana. Si no logro una cinemática normal, lo que voy a tener que hacer, en este caso, ya es ponerle lo que se llama un rocker, ¿sí? Un rocker es como si fuera una mecedora, es una especie de U que se pone abajo del pie, lo que me va a facilitar un tercer rocker de la marcha y a través de eso va a facilitar que la tibia se mueva hacia adelante. Y si además necesito mayor rocker, porque con eso no es suficiente, lo que hago es a ese rocker lo angulo mucho más. Entonces lo que hago es darle mayor impacto a ese rocker, ¿sí? Lo aumento aún más. Y por otro lado me voy al talón, ¿sí? Si yo tengo alguna alteración en el contacto inicial o en la respuesta a la carga, lo que voy a hacer primero es probar un talón plano. Y luego, si con eso no funciona, voy a tratar de probar primero un talón que se llama negativo, que el talón negativo es el talón que queda por debajo de la altura de la puntera, ¿sí? O un talón acolchado, ¿sí? Esto lo que me va a hacer es normalizar un poco el primer rocker de la marcha. Y si esto no mejora, le voy a poner lo que se llama un talón positivo, donde tenemos mayor angulación del talón y va a aumentar este rocker de la marcha, este primer rocker y segundo rocker de la marcha. ¿Y cuál va a ser el objetivo final que vamos a querer lograr con todo esto? Y con esto ya terminamos la charla.
es que normalicemos el centro de gravedad y por ende la fuerza de reacción al piso, ¿sí? Acá vemos cómo combinando una ortesis y un calzado de manera correcta, vamos haciendo que la fuerza de gravedad vaya pasando del contacto inicial a estar levemente por detrás del tobillo y de la rodilla, va a ir pasando levemente hasta el apoyo medio, donde va a pasar a la misma altura del tobillo y la cadera, lo cual me va a dar máxima estabilidad en el apoyo. Y finalmente, uno de los principales objetivos es normalizar la extensión máxima de cadera y de rodilla en la salida del apoyo medio y entrada al prebalanceo. Como último, para terminar un poco, les quiero recalcar algunos de los puntos que estuvimos viendo. Siempre tenemos que tener en cuenta en nuestra mente lo que es la fuerza de reacción al piso. ¿Por qué? Si bien, obviamente, lo ideal es tener un laboratorio de marcha donde tengamos plataformas de fuerzas que me midan de manera objetiva todo lo que es la fuerza de reacción al piso, lo importante es que esta fuerza de reacción al piso por lo menos tratemos de ir imaginándola. Nosotros, por ejemplo, cuando tratamos de leer artículos científicos que hablan de marcha, uno ya puede intuir, viendo a un paciente en un análisis de marcha de video, cómo podría llegar a estar esta fuerza de reacción del piso, porque va a ser la que me va a condicionar cómo va a comportarse esa articulación y dónde tengo que yo hacer más refuerzo o colocar un determinado suplemento, ¿sí? Nunca nos tenemos que olvidar de que hay que evaluar tanto cadena cinemática abierta y cadena cinemática cerrada. La cadena cinemática abierta es la que nos va a hablar, sobre todo, de si hay alguna limitación de movilidad. Y si hay una limitación en la movilidad, sabemos que después en la cadena cinemática cerrada seguramente eso no lo vamos a poder corregir, ¿sí? Entonces es sumamente importante entender primero cómo está ese pie en cadena cinemática abierta y además porque a veces muchas de las deformidades de estos pacientes se dan en cadena cinemática abierta, sobre todo en los pacientes que están mucho tiempo postrados en cama y que luego van a generar una marcha en cadena cinemática cerrada, ¿sí? Entonces tenemos que evaluarla siempre en cadena cinemática abierta y luego hacer la cinemática cerrada para poder complementarla. Nunca olvidarse de la importancia de la subastragalina neutra para poder entender cómo puede estar comportándose ese pie, si pronado, supinado, equino. La importancia de corregir y suplementar, ¿sí? Corregir en aquellos casos donde tengo un pie flexible que me permita, pero por otro lado suplementar como por ejemplo pasa en el caso del equino, ¿sí? Es lo que yo llamo el principio de Mahoma, por así decirlo. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo cuando un equino es irreductible es llevar el piso hacia el pie, ya que si yo llevo el pie al piso, lo que me va a hacer es llevarme la tibia hacia atrás, ¿sí? Porque no tengo movilidad en el tobillo. Y por último, obviamente, la importancia de entender si vamos a necesitar solamente una plantilla, ¿sí? O si estamos en presencia de un retropié que es complejo, ¿sí? De alinear y donde vamos a necesitar además combinar esta plantilla junto con una AFO y la importancia de no olvidarnos nunca de la relevancia del calzado y cómo ese calzado va a influir en la AFO, ¿sí? Y nunca olvidarnos de la cinemática de la tibia, ¿sí? La cinemática de la tibia va a ser la que nos va a delimitar cómo se va a mover ese paciente de manera óptima. Entonces siempre tenemos que estar midiéndola en la marcha. Así que bueno, les dejo acá mi mail, cualquier cosa, espero no haberlos mareado demasiado, cualquier cosa me pueden escribir, me pueden preguntar. Yo sé que es un tema bastante complejo, hay muchas cosas que tuve que recortar, es una clase muy larga, pero hay muchas cosas que tuve que recortar porque la verdad que es muy complejo. Traté de dejarle lo más importante que tenemos nosotros en cuenta acá en la clínica, en el equipo de laboratorio de marcha, y bueno, cualquier cosa pasamos a las preguntas para que saquemos cualquier duda que haya surgido, ¿sí? Bueno, gracias, Mauro. La verdad que sí, es un tema complejo. Claramente hay millones de años de evolución desde algún antepasado monito que andaba a cuatro patas hasta nosotros, así que toda esa adaptación que tuvo que hacer la naturaleza, vos la tuviste que explicar ahora en poco más de una hora. Tenemos un par de preguntas. Una dice, Gonzalo Quiero, ¿cómo crees conveniente corregir un primer rayo que lo tenemos limitado a la extensión, o sea, en hiperflexión, para de alguna manera poder liberar un poco de presión? Bien. En general, lo más común, ¿sí? Lo que más se suele hacer, no sé cómo se lo puedo explicar. A ver, pero supongamos, a ver, ¿se ve ahí el pie? No sé si lo están viendo. No. A ver, vamos a ver si lo puedo. Lo que pasa es que
o pónganme, si pueden, pongan... Mauro, ahora te vemos, yo te veo el pie, que lo tenés en la mano. Bien. Vos lo que me estás diciendo, Gonza, es que el pie está acá, ¿sí? Está con una hiperflexión, ¿sí? Entonces, lo que se hace en esos casos, en general, se hace como si fuera un socavado a la plantilla, ¿sí? Donde lo que hacemos es, la plantilla queda más baja, ¿sí? En el primer rayo, y lo que hacemos es darle un realce al segundo al quinto dedo, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahí es distribuir la presión pareja del 1 al quinto, del primero al quinto dedo, ¿sí? Lo que hacemos es respetar ese, supongamos que siempre y cuando hablemos de un pie, de un primer dedo rígido, ¿sí? Si yo lo puedo corregir, buenísimo. Obviamente yo con una cuña supinadora de antepié se me va a corregir, ¿sí? Pero si yo estoy hablando de un antepié que tiene un primer rayo en flexión plantar, lo que voy a tener que hacer es suplementar del segundo al quinto dedo con una cuña externa, ¿sí? Una cuña externa en el antepié, lo que me va a hacer que la presión se mantenga pareja a lo largo de todo el pie, ¿sí? ¿Se entiende, Gonza? Mauro, sí, excelente, muy claro, muy claro. Siempre vamos a tener que tener en cuenta, por eso yo decía la importancia de la cadena cinemática abierta, ¿sí? Si nosotros cuando hacemos una movilidad del primer rayo respecto al segundo, vemos que eso está totalmente rígido, que yo no lo puedo corregir completamente, lo único que me va a quedar es este principio de levantar el piso. ¿Y cómo lo voy a levantar? Lo voy a levantar del segundo al quinto dedo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la presión excesiva que está en el primer dedo no me genere un aumento de lesión, una posibilidad de lesión en ese pie, ¿sí? Y voy a mantener ese primer rayo con menor presión, ¿sí? Obviamente que si yo lo pudiese corregir, obviamente lo mejor es levantar el primer rayo, pero no siempre es posible levantar el primer rayo, ¿sí? Sobre todo por esto que comentaba, que en nuestros pacientes, la mayoría de los pacientes vienen ya con un primer rayo con una limitación bastante grande y muchas veces irreductible. Otra pregunta es, ¿cómo haces la evaluación de la marcha con las correcciones? ¿Tenés una plantilla para poner las correcciones necesarias? Bien, eso es una muy buena pregunta. En general, cuando yo puedo dejar fijo una cuña, por ejemplo, muchas veces solamente tengo que corregir el antepié o el retropié, a veces lo que podemos hacer provisoriamente es pegarla con algún tipo de adhesivo, con un neopren o lo que sea, lo podemos pegar o incluso con una cinta si se queda, si no son muchas las correcciones que yo tengo que hacer. Y si no, ya directamente, por ejemplo, lo que estamos implementando ahora, que estamos viendo en el equipo de tecnología asistiva, es yo pasarle las mediciones al equipo de tecnología asistiva con las correcciones de cuánto necesito yo corregir tanto de antepié como de retropié, y ellos arman una especie de plantilla que después yo la puedo poner en el calzado y de esa manera volver a hacer la medición correctamente. Lo ideal siempre, obviamente, es que esta plantilla sea lo más firme posible, o sea, que no se mueva para que obviamente no me altere la medición posteriormente, ¿sí? Pero bueno, provisoriamente, hasta que el paciente tenga el equipamiento definitivo, a veces lo que hago es simplemente le voy colocando, la pego a la plantilla con algún tipo de pegamento, o sea, una cinta adhesiva o un velcro, ¿sí? Y trato de ir probando con eso. A veces, incluso si la modificación la puedo hacer fuera del calzado, a veces lo sostengo yo incluso con un vendaje, ¿sí? Es una buena utilidad para ir probando algunas cosas. Y si se puede tener, obviamente, ya el calzado definitivo para poder hacer la medición, obviamente ya hago la medición con todo el equipamiento ya confeccionado, ¿no? Bien. Otra pregunta es, ¿cómo se llamaba la autora que recomendaste? La autora se llama Elaine Owen. Igual cualquier cosa ahí yo les dejé mi mail, si cualquier cosa ahí les dejo mi pantalla, si lo quieren anotar ahí. Es una autora muy, muy interesante. Yo después les puedo pasar, si me escriben, les paso directamente los artículos. Yo no hay ningún inconveniente. Pero es una autora que la verdad tiene una visión muy interesante de lo que es análisis de la marcha y de lo que es la cinemática de la tibia. E incluso hay un libro también muy interesante que, a ver si se los puedo mostrar y compartir.
que es este libro de acá, a ver, que es el Atlas de órtesis y dispositivos de ayuda, ¿sí? Que es un libro muy, muy útil para entender todo lo que es solicitud de materiales, todo lo que es este concepto de el ángulo de la tibia respecto a la vertical, cómo se comportan las distintas solicitudes, todo lo que les hablé sobre el mecanismo de presión, del mecanismo de acción y reacción, la fuerza de reacción del piso. La verdad que es un libro súper, súper completo y la verdad que lo recomiendo un montón. Para poder entender y para los que les interesa todo este tema. Y desde ya, obviamente, el libro de Jacqueline Perry, de Gate Analysis. Hay un libro muy interesante que, si bien muchos dirán es de pediatría, pero habla muy bien, que es el libro de evaluación y tratamiento de la marcha de Gage, que es orientado a parálisis cerebral, pero todos estos conceptos son totalmente aplicables a adultos, y lo único que se le suma es que obviamente en el pediátrico vamos a tener que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el crecimiento óseo y el desarrollo óseo, donde ahí las palancas van a ser diferentes a un adulto, pero digamos el pensamiento va a ser exactamente el mismo. Bueno, preguntan otra más, sí. ¿Los modelos de cuñas para imprimir son diseños propios o podemos descargarlos de algún lado? Mira, eso no sabría decirles exactamente bien cómo originalmente los llevó a cabo de tecnología asistiva, pero yo calculo que debe haber también algunos modelos. En general, los de tecnología asistiva, yo lo que hice fue pasarles diferentes modelos visuales, imágenes de estas cuñas, y bueno, básicamente fuimos haciendo diferentes pruebas, diferentes alturas, y bueno, ellos me fueron imprimiendo cuñas de 5 grados, 7 grados, 2 grados, y yo lo que voy haciendo es complementando en función de cada paciente cuánto necesito. Entonces yo ya directamente, cuando quiero hacer alguna impresión o algo, les voy diciendo al equipo de tecnología asistiva, mira, necesitamos una cuña de 2 grados de retropié, 7 grados de retropié, tanto de antepié, ¿sí? Lo ideal es, igual, como les dije, no es necesario estrictamente hacerlo a través de una impresora 3D. Si lo tienen, ya les va a quedar como algo definitivo, está bueno. Pero la realidad es que, por ejemplo, la que habla mucho de estos temas también es Beverly Cusick, para los que hacen pediatría la deben conocer. Y ella, por ejemplo, lo que hace es agarrar planchuelas de goma eva, a las cuales ella las fabrica y las vende incluso con pegamento. Y son plantillas de diferentes alturas, y lo único que hace uno es cortar esa plantilla, la va cortando y le va haciendo las cuñas y va probando en cada paciente. Eso también es válido. O sea, no nos tenemos que limitar a que solamente necesitamos una impresora 3D. Si la tenemos, obviamente la tecnología es nuestra amiga y hoy por hoy la podemos utilizar, pero la realidad es que podemos hacerlo con cualquier material que podamos disponer, siempre y cuando tenemos en cuenta la resistencia de ese material, cuánto se puede llegar a comprimir ese material, porque eso también es importante, pero digamos, se puede hacer tanto con la impresora 3D como también con otros dispositivos si no llegamos a tener ese material. Perfecto. Los modelos de cuñas para imprimir, esa ya la hice. Preguntaban también cuándo tenemos otra exposición. Bueno, no sé si tenés previsto algo nuevo por ahora. ¿Otra exposición? Mira, yo lo que le ofrecí, porque esto en realidad, como les dije, es un tema muy, muy complejo. Mi idea, y lo hablé esto con María de la Paz, es armar alguna charla donde complementemos esto con todo lo que es prescripción de ortesis, ¿sí? Y también un poco con todo lo que es evaluación de marcha, propiamente dicho, donde vamos a poder hablar un poco más de cómo influye todo esto del pie en la marcha, ¿sí? Porque yo, si bien traté de tocar algunos temas, como dije, es muy complejo y la verdad que una hora no alcanza para el mundo enorme que tiene el pie y la marcha en sí, ¿sí? Tendría que ponerme a ver punto por punto, tipos de pies diferentes. La idea es complementar esto en una nueva charla. La verdad que fecha por ahora no pusimos, pero la idea es hacer una segunda charla donde podamos hablar un poco más y complementar un poco más todo esto, que es un tema bastante interesante. ¿Sí? Contarles un poco más en vivo cómo hacemos un análisis completo de la marcha, combinado con esto de órtesis plantares, y bueno, cómo tomamos decisiones también en qué órtesis armamos, qué órtesis tomamos y por qué lo hacemos. ¿Qué tipo de material utilizás para las cuñas? Creo que ya algo contestaste.
Sí, materiales en realidad se puede usar cualquiera, se puede usar goma eva. Para testear se puede usar cualquiera. O sea, la realidad es que nosotros tenemos las de tecnología asistiva, que son un tipo de plástico específico. Yo no soy muy bueno en tecnología, pero no sé exactamente, sé que son rollos de plástico de distintas densidades y que tienen determinadas características. Algunos son más compresivos, otros son menos compresivos. Pero en líneas generales, sepan que para medir podemos usar cualquier tipo de material siempre y cuando cumpla la función de darle estabilidad al paciente, ¿sí? Si yo le pongo una goma espuma, por más que sea una cuña, si es una goma espuma muy blanda, me va a comprimir todo y no va a cumplir su función. Pero en líneas generales podemos utilizar de todo tipo. Algunos usan goma eva, algunos usan plastazote, otros usan alguna cuña plástica, ¿sí? Lo importante es que me sirva a mí para medir la posición del pie y cómo corrige este pie. Bueno, y la última pregunta de Sofía Dilacio es si pensás que se podrían incorporar estas cuñas a una valva dinámica tipo Ankle Floor Reaction. Mira, sí, se puede. Igual esto también es para explicar un poco más a largo plazo en la clase de ortesis, como para explicar un poco. La realidad es que la Floor Reaction, ¿sí? Es una ortesis que no demostró a nivel cinemático que realmente cumpla la función que debería cumplir, ¿sí? En realidad no se comprobó que sea mejor que una ortesis AFO. De todos modos, lo que yo les puedo recomendar y lo que puedo decir yo en mi experiencia es que la mayoría de los problemas que tenemos con estos pacientes cuando los evaluamos y cuando prescribimos una ortesis es que nos olvidamos de todo esto que acabamos de ver en esta clase. Si yo tengo un paciente que yo le quiero prescribir ya sea una Floor Reaction, una AFO o cualquier tipo de ortesis, si yo no tengo en cuenta la alineación correcta del pie, el motivo por el cual se diseñó esa ortesis no va a cumplir su función, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de reacción en el piso va a pasar totalmente alterada, va a estar corrida de su eje y por ende la valva no va a funcionar, ¿sí? De hecho, uno de los grandes errores que cometemos, y lo he cometido incluso yo también, y muchas veces lo cometemos, es que cuando nosotros tenemos un paciente que de repente tiene un pie pronado, que es el pie más típico, un pie plano, le ponemos una ortesis, no le ponemos el retropié en neutro, ¿qué va a pasar? El paciente se pone la valva, se la midieron, le hicieron todo muy lindo. Cuando el paciente se para, dice, me duele el arco interno, me duele justo en la estiloides del maleolo interno, le duele en la tuberosidad del escafoides, ¿sí? ¿Y qué hacemos automáticamente? Le abrimos la valva. El problema es que si yo le abro la valva, le doy más espacio a ese pie para que se siga pronando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde el paciente ya no siente dolor. Pero el punto donde el paciente ya no sintió dolor es el punto donde ya el pie llegó a su máxima pronación, ¿sí? Con lo cual la valva dejó de cumplir su función, ¿sí? Lo ideal hubiera sido previamente incorporar todo este concepto de alineación a ese retropié para que el pie quede completamente alineado y no haya ninguna fuerza que me esté pronando el pie hacia adentro, ¿sí? Y si yo logro eso, la ortesis va a cumplir su función. Se puede aplicar una Floor Reaction, se puede aplicar al AFO, pero siempre tenemos que tener en cuenta que un pie que está constantemente colapsando hacia la pronación, si yo le pongo una ortesis, cualquiera sea esa ortesis, si yo no logro alinearla, me va a generar todo el tiempo presión y voy a tender a abrir esa ortesis y cometer el error de que después pierdo toda la corrección que hice en la evaluación. Bueno, creo que está completo, o por lo menos por hoy. Muy buena la presentación, muy completa y sí, la idea es armar algo un poquito más estirado en el tiempo, tal vez un curso o algo así para poder dar una visión bien completa de este tema con todas las posibilidades de evaluación y tratamiento. Así que les agradezco la participación a todos, Mauro, especialmente a vos, te felicito, muy, muy lindo, muy didáctico, y nos vamos a estar viendo, ¿sí? Seguramente en noviembre tenemos ya previstas 2 charlas y en diciembre las 8ª jornadas de neurorehabilitación, inclusión y discapacidad. Muchas gracias, buen fin de semana.